este amor eterno y siempre poder unirse. Los Jaivas, gran grupo musical chileno, impulsores de una escuela musical que unió el lenguaje natural de las guitarras eléctricas con la mística de nuestras raíces latinoamericanas, andinas y sureñas. En esta oportunidad, la apertura estará a cargo del nivel Transición 1, quienes nos deleitarán con una hermosa alegoría de los Jaivas. Los recibimos con un fuerte aplauso. No toqué nada. Estoy probando y lo malo es que no se puede hacer una horizontal. Estoy haciendo con mi cuenta. El cual
Le pidamos con un fuerte aplauso a la hermosa obertura que nos ha presentado el nivel de transición 1 de nuestro festival folclórico Recorriendo Chile. La Perla de las Flores es una obra de teatro chileno que muestra el contraste de la cultura del campo y la capital. Una aristocracia que imita a los modos de la clase alta europea, los vicios de la clase política y los personajes populares del centro de Santiago que se resistían a ceder sus espacios de trabajo y sociabilidad. En suma, era una historia de amor, tradiciones, pero también de negociación entre la clase baja y las autoridades. Continuamos con el nivel transición 2, que nos transportará al mundo de la Perla de las Flores. Disfrutemos de este cuadro musical lleno de historia y folclore. Un cálido aplauso para ellos. Después viene cuarto. Que
corazón del mundo aquí en la mar. Tanto bueno, decir que jugar, trabajar, pero no tenía tan bonito lo podía llamar. Importantes presencia de árboles, importantes presencia de árboles, plantaciones mucho verde, en cuyo entorno se desarrolla la agricultura. Entra, Rodrigo. ¿Quién no asistió a un casamiento? Con la cintita blanca ahí. ¿Nos gusta casarse? Oiga, pero este es un casamiento bien especial, el casamiento del Piojo y la Pulga, fíjese. Vamos a ver cómo sale.
La zona central es el corazón político cultural del país. Las regiones de esta zona la comprenden región metropolitana, O'Higgins, Maule, Ñuble, Biobío y la mitad sur de la región de Valparaíso. Es la zona más poblada e importante del país, pues abarca la mayor parte de la actividad económica y los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. La cultura de esta zona está compuesta por una mezcla de tradiciones mapuches, españolas y criollas. El sexto básico nos llevará al corazón político y cultural de Chile, presentando y la cueca. Recibámonos con un cariñoso y fuerte aplauso. Va la J primero. De manera que, por ejemplo, el octavo va a estar al lado de los niños. Y dice que le suben a la música porque la Luciana dice que no. Ah, no, ¿cómo que no? Está más fuerte. Lávate el oído. Y tú me la aprendiste, eres hombre.
Soy ya el otro, ya, espera. Respiramos al sexto básico con un fuerte aplauso. En la zona central del país, las expresiones folclóricas se vieron fuertemente influenciadas por la colonización española y allí se sentaron ciertas danzas tradicionales, danza de paso resbalado, caracterizado además por el exagerado contoneo y movimiento de la mujer, y la polka, que es una danza estiva en compás de 2x4 de origen checo. En Chile en diversas variantes. Desde el segundo básico nos llega una presentación que nos hará viajar en el tiempo, con dos bailes tradicionales influenciados por la colonización y la polka. Un gran aplauso para estos talentosos estudiantes. Niña,
fuerte aplauso al segundo año básico y su maravillosa presentación. La zona sur de Chile es conocida por sus paisajes verdes, sus volcanes, lagos, ríos y bosques. En este ambiente vivían varios pueblos que compartían la cultura que a la fecha aún sigue viva gracias a todo su pueblo, que día a día lucha por mantener sus tradiciones. Como las ceremonias, sus comidas típicas, tejidos, música y danza. Sí. El día de hoy, la cultura mapuche cobra vida con los estudiantes de séptimo año básico, quienes han preparado con dedicación dos hermosos bailes típicos de esta importante herencia cultural, Tehuel y Palín. Démosles una cálida bienvenida con un fuerte aplauso.
No digan tan... No era así. del Cabo de los dos en Mazapán.
La comunidad afrodescendiente en Arica y Parinacota representa cerca del 5% de la población de la región. La presencia de esta comunidad se manifiesta en barrios y sectores de la zona urbana y costeras de Arica, donde se pueden observar costumbres y tradiciones que se han arraigado en el tiempo. La danza tumbe es una forma de mantener viva la tradición y la historia de la comunidad afrodescendiente en Arica. La práctica de esta danza fomenta la cohesión social y la transmisión de valores culturales a las nuevas generaciones. Es por esta razón que la agrupación cultural Inti Guarni, que significa Mujer del Sol, bajo la dirección artística de esta danza, llena de movimientos dinámicos y acentuados, fomentando así la identidad de la comunidad afrodescendiente en Chile. Recibámoslos con un fuerte aplauso. ¿Decía transmutación o transmisión? Transmutación. ¿Es la transmisión? ¿La transmutación? Rauco primero. Luego mi ¿está en orden? Sí. Eso significa transmutación como la transformación. La zona austral de Chile se extiende. Lo mismo que me enseñó. La zona austral de Chile se extiende desde el Golfo de Corcovado al sur de la isla Grande de Chiloé, hasta el territorio antártico chileno. En esta hermosa zona encontramos la isla de Chiloé, tierra de mitos, leyendas, tradiciones y una gastronomía incomparable. Chiloé es una isla de sorprendente riqueza cultural y natural, en donde la y la danza. Desde el primer básico nos llega una fantasía musical que nos trae poco, la pintoria y el cabeche. Un fuerte aplauso para ellos. Hoy les voy a contar. Un Glauco de un apuesto ángel que un día bajó a la tierra para seducir a una bella mujer. El dios le destruyó y el castigo lo dejó a muerte. Sin embargo, convertido en Glauco, siguió así. Introduciéndose en los sueños de las mujeres para luego dejarlas embarazadas. Y cuidado, porque con su aliento maligno puede causar la muerte.
Está bien, Violín, coño. El tiene ser un estado general. Ella tiene el poder para decidir sobre la abundancia o la escasez de la pesca. Cuando un pescador ve hasta arriba con su submarino saliendo de las aguas y hablar sobre la playa, pueden saber cómo se va a separar de pesca. Si llevan levantando los brazos hacia cielo y mirando al mar, es un inicio de buena pesca. Y esto alegra mucho a todos los pescadores. Pero, si la brincolla danza de espaldas al mar, significa que los peces y mariscos se alejarán de la zona, llevando la abundancia hacia otros lugares. Entonces, los chilenos llevarán escasamente en playas y mares más lejanos. Por los encantados ambientes y canales de Chile, en aquellas frías noches sueñas de un tétrico y enorme barco fantasma, el que avanza sin rumbo conocido, al ritmo de la sed. Que del mítico y temido
Con un fuerte aplauso esta hermosa representación de la danza de nuestra zona austral de Chile. Quinto. La zona insular de Chile, también conocida como Chile insular, se caracteriza por estar compuesta por un conjunto de islas de origen volcánico que se ubica en el Océano Pacífico Sur y están conformadas por las islas de Venturadas, el archipiélago Juan Fernández, la isla Salacigones. La más importante de todas, la isla de Pascua, también conocida como Rapa Nui. Esta isla es famosa por sus misteriosos moai, testigos silenciosos de la cultura ancestral, también por abundantes petroglifos grabados en piedra volcánica, además de música y bailes que, en su mayoría, son de origen polinésico. El quinto básico nos llevará a la mágica tierra de Rapa Nui, con una representación de 3 danzas típicas de esta cultura polinésica: Uke, Oko y Manukeku. Recibámonos con un fuerte aplauso. ¿Qué cosa? Manukeku. ¿Qué dice? Oye, atentas, no pueden esperar para salir.
llamado el Estado de la Cultura. Volvemos a la zona norte de nuestro país, en donde encontramos una bella ciudad llamada Iquique, cuyo nombre proviene de la aymara Iki Iki, que significa lugar de sueño, lugar de descanso, y así lo es en la actualidad, una ciudad llena de lugares turísticos que encantan a todos sus visitantes. A 70 kilómetros de la ciudad de Iquique, en la pampa del Paraguay, encontramos el pueblo de La Tirana, que se caracteriza por su fiesta tradicional que atrae a miles de turistas cada año en honor a la Virgen del Carmen, en donde las personas se visten con coloridos trajes tradicionales y hacen diferentes bailes, con el fin de celebrarlo. El tercer año básico nos honrará con las tradiciones del norte de Chile, con los países de la fiesta más icónica, con los bailes de la fiesta más icónica de esta región, la fiesta de La Tirana. Disfrutemos las interpretaciones de los bailes, pieles rojas, gitanos, morenos y diablados. Un afectuoso aplauso para ellos. El curso para mí termina aquí, pero después viene el octavo.
Para que la vea tu mamá. Pégale un cambio. Ya.
aplauso la magnífica participación del tercer año básico que nos mostrara la fiesta de la tirana. Y así damos por... Muy especial, ya que representa la última muestra artística de los estudiantes del octavo año básico. Por tal motivo, en representación de su curso, la alumna Valentina Segura compartirá unas palabras. Ya, ¿de qué depende? Si lo dejamos al final o lo dejamos al principio. ¿Los audífonos no sirven? Yo me los comí. ¿De qué? Me los comí. ¿Están live? Sí, en vivo. Buenas tardes, directora, autoridades, profesores, asistentes, compañeros, apoderados e invitados presentes. Este es un día especial para nuestro curso, el octavo básico, porque estamos finalizando una hermosa etapa, la educación básica y comenzando una nueva, llena de desafíos, que con esfuerzo y perseverancia nos llevarán a cumplir nuestros sueños. A nombre de mis compañeros, quiero agradecer a todos los profesores, instructores, asistentes y quienes nos han acompañado desde nuestros inicios. Gracias por ir respaldando cada paso que dimos, por entregarnos conocimientos, valores y principios, los que nos hicieron marcar a cada uno de la diferencia, porque al fin de cuentas, los invitamos a disfrutar de ya que hoy nos despedimos con mucha nostalgia. Haremos son palomitas y carnavalitos, danzas típicas de la zona norte de nuestro Chile querido. Les pido un fuerte aplauso para mis compañeros y compañeras que con mucho cariño y esfuerzo nos hemos preparado para ustedes. Muchas gracias. Están vivo. Especialmente para tu papá, tu mamá, que te vean cómo te colocan los pantalones. Cuando se te caigan ahí cuando estés bailando. Estoy cinturón lo más apretado que pueda para que no se me caiga. Más apretado, incluso le hice un agujero más. Y nada. ¿Profe? ¡Atención! ¡Ay, están vivos! Vamos, ya. Para que me apoyen con mi canal. Apóyenme con mi canal. Veámosla. Hay que mirarla primero. Sí, eso creo. Oye, ¿por dónde estoy grabando, Mario? ¿Por el vivo de Facebook? No, de YouTube. Ah, ya. Lo envié el link, ya lo envié a la escuela. ¡Ah, ya!
Qué mal. Cojo. ¿No tienen que despedirse? Continuamos con un fuerte aplauso la presentación artística del octavo año masivo. Se les recuerda que a los alumnos solamente se retirarán del inserto desde pre-kinder a octavo año básico por su atención. Pero ya lo cerré,
esa va a ser una de las solicitudes. El programa lo voy a terminar en un rato más. Nos quedan 15 minutos, que van a más sobre el ciclo y luego vemos lo que queda de clase que es muy poquito.